Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Las emociones, las percepciones crean realidades o las tensionan. El clima político está tensionado a nivel mundial y la polarización se nutre de esa tensión. Chile no está exento de ese fenómeno. Es en ese contexto que aparecen y florecen muchas preguntas. ¿Qué rol ocupan los medios? ¿Cuál es la importancia de la buena comunicación? De la comunicación veraz, oportuna, honesta. Bueno, parte de eso y muchísimo más queremos conversar con Magdalena Brown, periodista, socióloga, decana de la Escuela de Comunicaciones e investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la Universidad Adolfo Ibáñez y que acaba de ser elegida presidenta de la comunidad Mujer. Un gusto, un honor, Magdalena. Siempre un gusto conversar contigo. Oye, bueno, hagamos una mirada primera. Veía una columna tuya de opinión en que interesante en las informaciones que ustedes van recogiendo del laboratorio de encuestas, cómo la polarización se empieza a convertir en un factor. Y quizás son esas cosas que si no se estudian en un laboratorio, nosotros como ciudadanos no nos vamos haciendo conscientes, ¿no?, de aquellas cosas que nos van configurando como sociedad. ¿Por qué es importante poner foco en esta polarización y qué hace que Chile tenga una polarización tan alta en relación a otros países del mundo? Veía en los resultados de ustedes que entre los 10 países medidos, Chile es el segundo presenta mayor nivel de polarización afectiva, después de Estados Unidos. Exactamente, mira, hay varios puntos. Lo primero tiene que ver con por qué es importante, más allá de que sea una discusión como de élite, casi hablar de polarización, y que en realidad es una preocupación como país. Porque el efecto de cuando uno cae en climas de polarización tiene dos efectos súper puntuales para ejercer la buena política. Y lo primero es que la polarización te incuba y hay evidencia que te establece que está asociado a que se recrudecen fenómenos como la desconfianza ciudadana versus las instituciones. Porque en general la polarización está asociada a ciertos grupos más extremos que te van llevando a una discusión política y esa discusión utilizan ciertos lenguajes, ciertas formas, que muchos de esos no van necesariamente asociados, pero en ciertos actores sí va asociado a esta idea del descrédito de las instituciones. Entonces, te puede girar espirales, puede estar asociado a espirales muy malos para ya que sabemos, crisis de la democracia moderna. Pero sobre todo me gustaría detenerme en un punto en particular que yo creo que para el caso de Chile es más preocupante y que habla de lo que hemos vivido no solo los últimos años, sino los últimos 10 años, nuestra última década, porque Chile no era un país que según estas mediciones se entendía como polarizado, sino es algo de los últimos 10 años, es que cuando hay polarización hay menos diálogo, hay más problemas para administrar las diferencias de la clase política. Porque finalmente la polarización, ¿qué es lo que es? La polarización es una clase política que se tiende a situar en los extremos, en mayores extremos, y eso desde identificación partidaria hasta elementos que tienen que ver con que tiene consecuencia en el lenguaje, en el diálogo, etc. Y eso, para terminar la idea, es súper importante porque ese punto te impide lograr acuerdos muchas veces y soluciones de grandes escalas como las que necesitamos requieren eso. 2 puntos para darte ejemplificar. Mira todo lo que se demoró la reforma de pensiones. ¿Qué decir que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo con un texto constitucional? ¿Qué decir, por ejemplo, la ley de Sala Cuna? Obviamente hay un montón de otros factores que explican el por qué se demoraron tanto, pero un factor también tiene que ver con climas más polarizantes en el diálogo, en la discusión, asociados ciertamente a un sistema político de base institucional más fragmentario políticamente. Claro, pero hay algo que me parece que va como contramano. Sí. Los sondeos de opinión muestran que hay una opinión pública que cuando le preguntan no quiere ruido, no quiere chimuchina, quiere que el mundo político se ponga de acuerdo. Sí. No le gusta la pelea, se distancia como de esos climas alterados. Sí. Se supone que los políticos se deben a esta ciudadanía que los elige y que quieren conectar con ellos y hacer todo para tener el beneplácito de esta opinión pública. Pero si la gente no quiere que peleen y ellos se dedican a hacer de su accionar político una pelea, hay algo que no me calza. Hay algo que no calza, yo te diría ponerte más, hay una segunda paradoja y que es muy propia del mundo político, que en campaña
tendimos a elegir candidatos que estaban más desde esa tipo A, claro. ¿verdad? Del arco. Entonces, hay dos puntos que son súper importantes. Las campañas son momentos súper excepcionales en la política. El punto es que Chile vivió muchas campañas en el último tiempo. Y nos quedamos pegados. Porque efectivamente las campañas también se deben y tienen elementos que ver con qué genera más atención, y ahí viene todo un tema que también la polarización no la podemos no entender, sino también asociado a fenómenos como el tipo de discusión política, de lógica más digital, que tiene que ver con la atención, etcétera. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que el punto es que la gente no solo en la crítica, cuando hemos hecho estudios cualitativos, la crítica a esta discusión permanente de guerrilla política no es tanto porque peleen entre sí. Hay veces que, oye, vale la pena que mi político pelee. El problema es cuando no ve resultados. Y el gran tema que al menos a nosotros nos apareció en estudios cualitativos hechos antes incluso de la convención, y que había mucha expectativa, era el pónganse de acuerdo para soluciones. Finalmente la crítica, el cuestionamiento de la ciudadanía, la lejanía de la desconfianza en Chile, tiene mucho que ver no solo con los temas si eventualmente el político está asociado a ciertos casos, algunos casos puntuales. Con la eficacia y la eficiencia de su... La corrupción, sino sobre todo con la eficacia. Sobre todo, ¿sabes qué? Te vengo diciendo que los problemas son la delincuencia, son los temas económicos desde hace años, y cuando ve que se entrampan en discusiones, es ahí donde viene sobre todo la crítica al conflicto. Ya, ese es un punto. Y sobre todo también de cuidar ciertos momentos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, y con esto te quiero hablar. Hay momentos y momentos para discutir. Y te insisto, de repente yo puedo estar de acuerdo, un ciudadano cualquiera. ¿Sabes qué? Vale la pena, gallito pelee por mi causa, pero llegue a algo. El problema es cuando no se llega a algo y se ve una política ineficaz. Y asimismo, hay momentos que yo quiero proteger de que no haya esa pelea o esa guerrilla. Y yo creo que desde una perspectiva de los símbolos que se lanzaron, fue, por ejemplo, muy grave como partimos de este gobierno, que al principio, antes que partiera el gobierno, ya se está sacando como el mantel sobre la mesa, cortando las relaciones por la discusión del cable chino, porque ese es otro punto, es muy distinto, y eso la gente intuitivamente lo entiende. No tiene que ir a una clase de comunicación política para entender lo que hay momentos para pelear y hay momentos para no pelear. Hay momentos para ser confrontacional y hay momentos que no otros. Y hay momentos que sobre todo le pide a la clase política que se ponga de acuerdo. Sí. Magdalena, aterricemos un poco en lo que tú señalas, ¿no?, respecto de este momento de ponerse de acuerdo. Sí. La elección presidencial fue un momento para pelear, sí, no hay ninguna duda, y para diferenciarse. Y a propósito de la comunicación política, ¿no?, el presidente dijo en días anteriores, en semana anterior, de que cuando él habló de la expulsión de migrantes irregulares, eso era una metáfora, sí, significó mucha crítica, pero lo quiero unir con los temas de seguridad porque ahí está el eje, la columna vertebral de su propuesta. Y ahí al gobierno le ha costado ser efectivo, eficaz, en generar como una conexión con la ciudadanía de que se está haciendo cargo de esa seguridad. Tanto es así que la ministra de Seguridad, que fuera la gran apuesta, ¿no?, la exfiscal y exministra ahora, Gina Steiner, sale a los 69 días de gobierno, finalmente no la logran sostener. ¿Qué es lo que hay que leer ahí? Desde el mensaje, ¿no?, desde la promesa, la metáfora, un gobierno de emergencia y una ministra que sale pensando en esta ciudadanía que está esperando. A ver, yo creo que efectivamente uno puede decir, oye, qué bueno, hemos visto ahora que primero, un gobierno que llegó con mucha fuerza, con mucha, para algunos, para los más críticos, arrogancia incluso, que está bien a veces ser seguro de sí, empezó ya a pedir perdón, o sin querer. Ayer escuchábamos al presidente diciendo no me hubiera gustado hacer un cambio de gabinete. Ya dijimos, oye, en verdad lo que yo dije en campaña no era tanto así, ¿no? Y uno podría decir, bueno, eso habla que ya se está aprendiendo, se está ganando experiencia en lo que es realmente el oficio político. Pero lo preocupante es que hay dos, por lo menos personalmente tengo dos niveles de preocupaciones, una como más sustantiva, institucional, país, y otra más concreta con este gobierno. La primera más a nivel país, que ya venimos hace un rato con un flujo, no solo acá en Chile, sino en otras partes del mundo, con estas campañas sobregiradas en términos de promesa. Y uno podría decir, ¿siempre ha sido la política así? Sí, pero no tanto. ¿Ya? Cuando uno vio, por ejemplo, en Chile gobiernos que llegaron al poder y que ahora incluso el propio gobierno de Patricio Aylwin, posterior, el de Lagos, llegaban con grupos políticos con planes de trabajo hechos por
trabajo de meses, incluso el gobierno de Pañera, ¿no? Estaban los grupos Tantauco, o sea, había un trabajo previo y que no era de una persona, sino de un grupo de trabajo y pensando que el plan que se prometiera fuera y uno dijera ya. Entonces sí, se juraba hasta, siempre hay un sobregiro, Piñera nos habló de tiempos mejores de gestión, después también tuvo que hacerse cargo de la promesa, y así suma y sigue, pero había un trabajo previo. Acá aparentemente lo había, nosotros tuvimos un programa, pero lo preocupante es que acá se sobregira con la hipérbole, para usar la figura del propio caso usada, pero al mismo tiempo el problema de no es solo cambiar a Steiner, el problema es que no había un Quirós para decir nos guste o no nos guste Quirós de la seguridad, que era el tema fundamental del sentido de urgencia de apelación de esta campaña. Claro, finalmente el gobierno... Y además había un plan de trabajo que uno lo ve y efectivamente había muchas medidas de corto plazo, muchas bien efectistas que tal vez puedan apuntar a disminuir la percepción de inseguridad, que también es algo que hay que administrar, pero acá hay que disminuir la percepción, pero también sabemos, y eso nos da para una larga conversación, de que el tema del crimen organizado y la seguridad pública es de una complejidad tal aquí en América Latina y en el mundo que requería un grupo de trabajo previo, permanente, etcétera. Uno podría decir, no podemos mirar para atrás, no podemos ser coronales después de la batalla, pero yo creo que ahí faltaba ese trabajo como coalición que no existe, digamos. Es interesante el punto, lo que tú planteas es como nos podemos quedar en la lectura rápida de que hubo un cambio de gabinete y si esto fue un fracaso del gobierno en su diseño original o si esto fue una agilidad, que es un poco lo que planteó Carlos Peña, ¿no? En su columna en El Mercurio. Pero tú dices, vamos al menos uno y preguntémonos, ¿llegó el gobierno de emergencia de verdad preparado para hacerse cargo de una emergencia como el crimen organizado que se ha desplegado en Chile, que no es una amenaza, es algo que ya está operativo en Chile, que ha cruzado, ¿no es cierto?, ciudades del norte hacia abajo y que ahora sabemos que desde el sur también, ¿no es cierto?, está entrando el crimen organizado? Esa promesa no tenía un plan. O sea, no era lo que solo estamos viendo, no era la ministra Steiner solamente. O sea, uno ve un programa, ¿no? La pregunta es por qué es tal vez otra discusión si es el programa adecuado. Había el programa, pero si uno ve el programa, muchos de esos los elementos, habían el escudo, o sea, habían varias de las hipérboles de las que comentó Casa. Entonces, yo no soy personalmente experta en temas de seguridad, sí en temas de percepción de seguridad, porque me ha tocado investigarlo, la percepción de temor. Y lo que uno en ese tipo de conversaciones conversa es que todos sabemos ciertas cosas que parecen cliché, ¿eh? Un trabajo que tiene que ser institucional, múltiples actores. O sea, esto, la seguridad, así como se criticó el crear Ministerio de Seguridad, lo que nos estamos dando cuenta cada vez más, que tan relevante, y lo hemos visto ahora, como el ministro de Hacienda es un ministro de Seguridad. Y aquí lo que yo digo, uno vio un Quirós acompañando a Kast desde el primer momento. Con equipo funcionando. Con equipo. Otra cosa, si su trabajo y el programa que él trajo era algo que había conversado con Chile Vamos, no creo, porque eran opuestos, estaban en primaria opuestas. No hubo un trabajo de pongámonos de acuerdo, la mega reforma fue algo que surge de su propio microgrupo, ¿no? Esa es otra conversación. Pero en seguridad, esa relevancia, que así como se dijo el ministerio, no era tan importante, ahora lo vemos, necesitamos a alguien que viene en el tema, que no tiene que estar aprendiendo. Uno por decir, ya, para eso estaba la fiscal, pero la fiscal, como decía hoy día, creo en una columna Carlos Peña, estaba en un foco en la persecución penal. Esto es más complejo. Esto tiene que ver con sistemas de prevención, como el propio eje territorial. Entonces aquí, ¿dónde estuvo esa y lo que estamos viendo que eso lo vamos a tener que hacer ahora, pareciera, porque ella misma nos dijo, no solo renuncia, o sea, no renuncia, le piden la renuncia, sino que dice, chuta, me están pidiendo un plan estructurado también en detalle. Y ahí yo creo que efectivamente eso para todos los que trabajamos en universidad, en empresas, en todos los lugares, que alguien nos diga, chuta, a los 2 meses asumir, había que tener un plan concreto. Como que a mí por lo menos fue como, pucha, me dio hasta como pudor. Pudor hasta pena, porque efectivamente uno dice, no, pues, a quienes trabajamos en áreas de gestión, sea gestión académica, en empresas, sabemos que para problemas grandes necesitamos planes integrados, conversaciones previas, un trabajo, estrategia. La palabra estrategia, porque ese es el otro peligro, y ahí te lo termino. El peligro que nos podemos encontrar también es que frente a una presión mediática y de opinión pública frente al tema, nos encontremos con un listado de supermercados de medidas efectistas, pero no sabemos si las medidas van a ser medidas estratégicas.
Y esto puede parecer como un cliché, pero estrategia requiere pensar elementos realmente que se hagan cargo de los diagnósticos pertinentes, del matiz, del detalle y de la complejidad sobre todo que esto está trayendo. Y ahí te quiero empalmar con otro tema que tiene que ver también con los momentos que viven las sociedades y quizás con esta polarización también. En el medio, y que es el puente entre esta opinión pública que espera efectividad de la política y este mundo político que discute y pelea en sus propias identidades, está la prensa, está la comunicación. Tú has escrito sobre este tema, el rol de la prensa profesional, la necesidad de no alimentar narrativas simplificadoras y liderazgos populistas. Y lo que hemos visto en el mundo es que hay un... Lo hemos visto, por ejemplo, en Donald Trump, en Javier Milei, un ataque a la prensa. Yo no quiero hacer de esto una defensa gremial, ¿ya? Por favor. Quiero hacer una descripción, porque cuando un presidente de los Estados Unidos le dice a una periodista que es gorda, que es fea, no estoy haciendo un juicio de valor, digamos. Sí, claro. O el propio Milei, ¿no es cierto?, que ha sido brutal con la prensa. ¿Qué rol le cabe a la prensa? Porque puedes no tener un líder que te amenace, pero sí se genera un temor. Sí. Porque existe, ¿no es cierto?, también campaña de desprestigio respecto de lo que implica la prensa y del rol que la prensa tiene que tener para estar vigilante de estas estrategias y no amplificar estas medidas que pueden ser populistas o efectistas, pero que no son estratégicas. Sí, sí. Alguien tiene que mirar eso. Sí, o sea, yo creo que efectivamente lo que ocurre con la prensa los últimos años, y con la prensa y con los medios de comunicación, como a todas las organizaciones e instituciones, ha vivido un proceso súper complejo. No solo por el tema del financiamiento. Que ya es súper complejo. Que ya es súper complejo porque te implica que, obvio, para hacer bien tu pega necesitáis más financiamiento, entonces cuando parte importante del financiamiento se lo están llevando las grandes corporaciones en el ecosistema digital, tenemos un punto. Pero mira, yo creo que hay 2, 3 cosas que me gustaría mencionar porque efectivamente, además como decana, a uno le toca esa reflexión. Y porque eres periodista también. Soy periodista y me ha tocado históricamente investigarlo. Y además, de hecho, me ha tocado investigar sobre temas de confianza. Lo primero es que yo creo que voy a partir con las cosas que yo percibo que tal vez también la prensa también tiene un rol, porque acá no es solo echarle la culpa al empedrado. Lo primero que yo creo que en algún minuto la prensa, y suena muy grande, nos olvidamos que también estábamos siendo cuestionados, y hablo en primera persona, no solo las instituciones políticas, sino los propios medios de comunicación, y estaban atravesando las mismas crisis de confianza. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Claro. Y eso es muy... Como en la misma burbuja de una cierta élite. Y uno lo ve en los estudios. De hecho, cuando me tocó estudiar, por ejemplo, las caídas de las confianzas, y por lo demás está en grandes informes como los de Reuters de la Universidad de Oxford, uno observa que la caída fuerte de la confianza en los medios de comunicación, comillas, a mí no me gusta hablar tradicional, sino profesional, que se dedican profesionalmente a producir información, va muy de la mano y tiene correlación. Uno lo ve con evidencia internacional y con los propios estudios que hemos hecho en LEA, que hay una correlación. ¿Y qué te explica esto? Que cuando hay un cuestionamiento grande de la élite, caen todas las instituciones, incluyendo la prensa, que a veces se puede ver en eso. Entonces yo creo que ahí eso lo dejamos de ver siempre un poquito a la defensiva, hoy estamos haciendo la pega, ¿no? Entonces, clave eso. Pero eso es súper importante porque uno ha visto que en otros países, y acá también en Chile, yo me atrevería a decir, ya acá es más una iniciativa de abramos las puertas, abramos la cocina, de cómo la prensa produce información. ¿Y por qué? Porque tenemos que defender este rol fundamental, de que podemos estar como nunca llenos de información. Estamos en los tiempos de la sobreabundancia informativa, pero lo que requerimos es información profesional y producida. Segundo, no tanto en Chile, creo yo, algunos me pueden cuestionar, algunos más, el clima de polarización también ha llevado a que algunos medios hayan perdido, que es decir, la prensa norteamericana, que históricamente, comilla, con un paradigma más de la objetividad, se identifica mucho con sectores políticos de una forma tal vez mucho más explícita que antes, y eso también ha traído consecuencias porque uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos que la confianza en los medios depende de cuál es tu identificación política. Ya acá en Chile todavía no es tanto. Entonces, la esperanza es que en términos de confianza uno ve que cuando se les pregunta a las personas por medios concretos, la radio en particular y otros, vuelven las confianzas. Cuando tú le preguntas a un joven incluso cómo consume información y cómo verifica que es verdad, recúrrete y te nombra un par de marcas, comillas, nombres de medios. Entonces está todavía ese rol, pero hay que seguirlo construyendo. Pero ciertamente estos estilos populistas que se caracterizan por buscar que la media no
que la prensa no medie en su relación con la ciudadanía. Por ello, es el estilo Trump. Yo le hablo directamente a la ciudadanía, creo incluso en mi propia red. Sí, ¿ya? Me la quiero saltar. ¿Y por qué me la quiero saltar? No quiere Perfecto, intermediarios. mientras me amplifique mi discurso, pero no entiende este rol de que yo le debo que la prensa me haga un cuestionamiento, una accountability. No, la fiscalización, que es como el ABC. Y digamos, ojo que usted no lo ve en las figuras, o sea, Trump llega incluso a decir en algún minuto las fake news salen de los medios, o sea, una cuestión ya... Pero dicho eso, de alguna manera, ojo, porque también nos hemos encontrado con actores políticos, no siendo como el estilo por definición populista, que también han caído en la falta de entendimiento de su rol. Pero ¿cuál es el rol que nos cabe a nosotros? Yo creo es justamente prensa. Creo que hay oportunidades que podríamos hablar para otro podcast, porque hay oportunidades a propósito de toda la tecnología. Yo creo que ahora estoy viendo que se está abrazando con mucha más fuerza el cómo también aprovechar la ola de la IA generativa, etcétera, para hacer una prensa más rigurosa siempre, más también en terreno. ¿Ya? Mientras más tengamos contenido creado artificialmente, más importancia una prensa que está en terreno, concreta, creando de aquello que no llega. De la realidad. Entonces, sí, yo creo que está atravesando momentos críticos, pero yo soy de las, como varias algunos, si esto fuera, más que la optimista, que yo creo que hay una tremenda oportunidad de la prensa de ahora seguir continuando su trabajo de aporte en este ecosistema. Escuchándote, porque hemos pasado por varios temas, pero yo creo que hay un hilo conductor que es clave, que finalmente estos fenómenos hoy día son sistémicos. Sí. Se nutren unos de otros, ¿no? La polarización nutre a la política, la ciudadanía observa con distancia, el mundo de la prensa no sabe dónde ponerse porque también está siendo cuestionado, pero también es sistémico porque es el llamado, digamos, a romper estos diques de polarización. Sí. Para abrir los caminos del diálogo, fiscalizando al poder. Sí. Ya, todo esto está como bien, estamos en un momento de ajustes importantes. Sí, o sea, totalmente. Totalmente. Y en eso, por eso yo creo que ahí la pregunta, la capacidad, y ahí, acá me puede sonar medio académico, ¿no? Pero la capacidad, y lo he hablado con varios editores alguna vez de medio acá en Chile, la capacidad que uno tenga, por ejemplo, de a pesar de la locura, de la precariedad que vivimos, de hacer reflexión de tus propias prácticas, es fundamental. Cuando pasó el estallido social, en todas las reacciones se conversó lo que nos pasó como medios. Es una conversación súper necesaria. Y así sube y sigue. Recordemos que algunos medios no podían salir a la calle, los y era una conversación que nosotros hicimos algunas iniciativas de encuentro que fueron, pero ese espacio de preparación, de discusión, sí, uno dice, chuta, es que no tengo ni el tiempo ni el recurso para hacerlo, que las salas de redacción están tan... y además que la vorágine de los círculos de información ahora, los temas ahora, para aprovechar de hablar algo relacionado con los temas de mujer, la discusión sobre cómo estamos cubriendo los temas de género. Hay un montón de espacios que uno dice, sí, los medios no son centro de reflexión, no, pero sí el que siempre cuando yo fui formada era como la prensa, solo la contingencia, y más que nunca hemos visto que este mundo tan enredado y contingente requiere un poquito más. Poner la pelota en el piso y decir, a ver, ¿cómo avanzo? ¿Cómo hago mejores prácticas? Y eso, ¿cómo inyectarlo? Ahí yo invito, y siempre lo hemos hecho, no solo lo hago ahí, el cómo, yo creo que tenemos una deuda pendiente, la conversación, por ejemplo, que la academia tiene con los medios, de conversar, no solo una gran discusión desde la crítica, sino, oye, ¿cómo ayudamos para hacer un mejor periodismo permanentemente? El tema de la mujer creo que merece un tema por sí mismo, así que esa conversación larga la vamos a dejar pendiente, pero sí, bueno, tú asumes la dirección de Comunidad Mujer, que es un espacio que viene funcionando hace mucho. Y yo pensaba que hubo un momento en que Comunidad Mujer apelaba mucho, ¿no es cierto?, al ingreso de las mujeres a espacios de poder. Sí. Pero hoy día estamos viendo que el retroceso femenino en espacios laborales desde la pandemia hacia ahora ha sido brutal, que no se ha podido recuperar. Entonces, ¿cuál va a ser el sello? ¿Cuál es la nueva etapa de Comunidad Mujer? Pensando que también el país ha ido mutando y que hoy día pareciera ser que se superponen otras necesidades. Sí. Yo te diría, primero yo creo que parte de lo que uno le llena de orgullo estar en Comunidad Mujer es que es una comunidad de 80 consejeras de mujeres que de distintos ámbitos, no solo empresas, de repente esta idea del ámbito académico, etcétera. Y el trabajo que hacemos como grupo y ahora el nuevo directorio, hicimos una revisión de planificación porque nos hicimos estas preguntas que tú te estás haciendo. Sí. A ver, ¿cuál es el sentido ahora? Y lo primero decirte es que Comunidad Mujer desde su inicio estuvo mucho más puesta en este tema, la autonomía y en los cuidados. O sea, el tema de cómo, sobre todo, apostar e incidir para la disminución de las brechas
de las mujeres de todos los niveles y particularmente los sectores más vulnerables ha estado en el rumbo de Comunidad Mujer, como siempre, y lo que hicimos ahora fue confirmarlo con mucha más fuerza. De hecho, una temática como por ejemplo de los primeros seminarios que tuvimos este año fue mujer y pobreza, porque todo este tema del trabajo está muy relacionado con esto. Los temas de los cuidados, por ejemplo. El tema de los cuidados es clave. El tema de los cuidados un tema y suena como una frase al pasar, como los cuidados. Entonces, efectivamente, de repente nos quedamos, nos hemos tal vez quedado en algunas veces con la idea, y hay un tema que tenemos que enfatizar mucho más, que esta es como una apuesta porque más mujeres estén casi en los directorios. No. Si nosotros apostamos mujeres en los espacios de poder es porque mientras haya mujeres, eso te lo demuestra la evidencia, hay más, se ven más estas brechas. Pero las brechas fundamentales que tenemos que como comunidad mujer y como país, primero, autonomía económica, llámese trabajo. Sí. Efectivamente, nosotros venimos diciendo hace un tiempo. Y ahí la discusión sobre la sala cuna, entre otros elementos, pasa a ser fundamental. De hecho, Comunidad Mujer está desde el principio en el tema, desde hace 22 años, ¿no? Casi la misma vía de Comunidad Mujer. Qué frustración, porque el y tema ahí no uno sale. Tiene que seguir, y ahí uno tiene, Sí. y nosotros tenemos esperanza que ahora sí que viene, pero y estamos trabajando por ello. Pero lo que te quiero decir es que efectivamente uno observa, y déjame detenerte a la luz de lo que tú comentabas, efectivamente nos encontramos que llegamos al 10% del desempleo femenino. Ya no solo en los niveles más vulnerables, sino incluso a niveles de educación superior. Sí. Segundo, salió la última CACEN. Tú ves la última CACEN con la nueva metodología y históricamente siempre la brecha de mujeres más pobres persiste. Siempre. Podemos bajar la pobreza en esta vez y siempre las mujeres se ven como más pobres que los hombres. Entonces hay un tema que ahí uno dice, son estas palabras que a algunos les puede dar más susto estructural. Sí, tenemos un tema que tenemos que replantearnos. Ahí celebramos la comisión que convocó el ministro del Trabajo, que de hecho dos consejeras y parte del directorio nuestro están como María José Abud y Cuqui Pérez, pero también tenemos que ampliar la mirada a temas de pobreza, jefaturas de hogar, qué decir la implantación de la ley de cuidado, y hay otros incluso espacios que darían incluso para otro podcast. Por ejemplo, mujer, violencia, mujer, inseguridad, etcétera. Lo que te quiero terminar de decir. Y yo creo que hay otro punto que para muchas está entre medio de todo esto, trabajos informales. Tremendo tema. Que es otro universo. Sí, entonces, como el tema es grande y el tiempo es reducido, vamos a dejarlo pendiente para profundizar, porque creo que ahí hay mucho foco por poner. Totalmente, pero sí déjame cerrarte con tu pregunta. Era Comunidad Mujer Hoy. Comunidad Mujer Hoy confirma como nunca que es necesaria una instancia de esta naturaleza para lograr no solo visibilizar que las brechas de género persisten, y persisten incluso en algunos sectores en la educación con más fuerza, sobre todo en algunos temas, pero sobre todo incidir y ayudar a buscar soluciones y también a establecer y ayudar a cooperar, a encontrar esos acuerdos que a veces en la clase política están costando más. Magdalena Braun, un gustazo como siempre, mi querida Moño. Muchas gracias por esta conversación aquí en grande, Conversaciones Claudia. sin Pauta. Chao. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.